La historia completa de las lenguas celtas. Una lengua muerta que hace mucho tiempo los pueblos celtas la hablaban en Europa Central. Lenguas celtas o célticas es el nombre por el que se le conoce a un grupo de idiomas pertenecientes a la familia indoeuropea, entre los que se incluyen el bretón, el córnico, el gaélico, el galés, el irlandés y el manés, y todas aquellas lenguas muertas de esta familia que en un tiempo hablaron los pueblos celtas en Europa Central. En irlandés hay unos 355.000 hablantes nativos. En córnico hay 0 hablantes nativos, pero unos hablantes totales de 557, en manés 1800, en gaélico escocés 92.000 y en bretón unos 200.000. Las lenguas celtas derivan de un conjunto de dialectos del proto-indoeuropeo, idioma que cronológicamente ocupa una posición intermedia dentro de la familia indoeuropea, pues hizo su aparición después de las lenguas anatolias en el 2000 a.C., el griego en el 1400 a.C., las lenguas síndicas en el 1000, las lenguas iránicas en el 700 y las lenguas itálicas en el 600 a.C. Pero antes, sus hablantes eran los pueblos celtas, una serie de tribus y clanes de la Europa central y occidental que compartían unas características culturales similares, creencias religiosas, estructura social, estilos artísticos, sistemas de producción y sobre todo una lengua común, o más bien una serie de dialectos inteligibles entre sí. Utilizaron diversos nombres para denominarse a sí mismos: Colticol, los elevados o los luchadores. Fue el nombre adoptado por los geógrafos griegos en la primera mitad del primer milenio a.C. para referirse a estos pueblos, término que después fue latinizado como Celtae para dar origen a los celtas, o también llamados Wadeloi, salvajes del bosque o cazadores, nombre utilizado por los galeses para referirse a los irlandeses, aunque se encuentran esparcidas diversas alusiones a los celtas en Hecateo de Mileto, Heródoto y Aristóteles. La primera referencia a este pueblo se halla en la hora marítima de Avieno, en África, en el 336 d.C., quien se basó en un original griego del siglo VI a.C. Existen varias hipótesis respecto a la aparición de las lenguas celtas, de las cuales varias son mutuamente excluyentes. Estas hipótesis han afectado la clasificación filogenética de las lenguas celtas. Algunos autores clasifican las lenguas célticas insulares como una unidad frente a las lenguas célticas continentales. No parece posible discernir etnias propiamente celtas entre los primeros grupos de indoeuropeos que penetraron en la Europa central. Solo hasta el siglo V a.C., con el surgimiento de la cultura del Atene, es razonablemente seguro identificar a los portadores de esa cultura como hablantes de lenguas celtas. Los primeros pobladores indoeuropeos podrían haber sido los portadores de la cultura de los campos de urnas, que se expandieron rápidamente y extensamente por Europa hacia el siglo XIII a.C. Los miembros de esta cultura se expandieron descendiendo por la margen derecha del Ródano, ocupando Languedoc, Cataluña y el Valle de Ebro. Otra línea de expansión les llevó a Bélgica y el sureste británico. A partir del siglo VIII a.C., otros pueblos presuntamente indoeuropeos, tal vez preceltas y pre-ilirios, fueron los portadores de la cultura de Hallstatt, o sea Hierro I, extendiéndose en esta fase por el interior de la península ibérica. En el siglo VI a.C., los pueblos presuntamente indoeuropeos fueron desplazados del norte ibérico a manos de los íberos, quedando así los celtas de Iberia aislados del resto de pueblos celtas continentales por los íberos del este y los aquitanos al oeste de los Pirineos. Desde el siglo IV a.C., los celtas continentales inauguran la cultura del Atene, específicamente celta. En esta fase, los celtas acabaron de ocupar el norte y centro de Francia, así como la mayor parte de las islas británicas. También se extendieron por los Balcanes, alcanzando incluso una comarca de Asia Menor, que será conocida como Galatia. En esta época se construyen importantes villas fortificadas llamadas oppidum, que funcionan como centros comerciales y políticos. Es también en ese periodo cuando el druidismo, descendiente de los antiguos cultos megalíticos de Gran Bretaña e Irlanda, se introduce entre los celtas de las islas, pasando posteriormente al continente. A partir del siglo II y siglo III, algunos autores clásicos ofrecen datos concretos sobre la historia de los pueblos celtas. Los romanos
usaron el término galí para referirse a varios pueblos celtas, entre los cuales estarían los galos, gálatas o regiones como la Galia. Sin embargo, aunque los romanos se referían a las tribus por sus nombres individuales, sí reconocen ciertas características culturales comunes entre estas. La unidad lingüística de estos pueblos es puesta de manifiesto por Tácito al percibir la similitud entre las lenguas británicas y las galas. San Jerónimo dejó constancia en sus escritos de que las lenguas de los gálatas les resultaba parecida al dialecto galo de Tréveris. Los pueblos celtas se expandieron entre los siglos 8 y 5 a.C., desde su núcleo original centroeuropeo hacia otras regiones, ocupando el norte y el centro de Francia, el valle del Po en el norte de Italia, la península ibérica y las islas británicas. También se expandieron por los Balcanes, alcanzando incluso una comarca de Asia Menor, que será conocida a lo largo de los años como Galatia. En todas estas migraciones, su lengua les acompañó allá donde fueran. En el siglo I a.C. se extendían por gran parte de Europa, desde la actual Turquía hasta Portugal. Sin embargo, las lenguas célticas encontraron refugio a la romanización en el extremo noroccidental de Europa, en las islas británicas. A partir del siglo II a.C., los celtas acusan la creciente presión militar de los germanos por el norte y después la de los romanos por el sur. En pocas décadas toda la Galia está ocupada, excepto Irlanda. De todas formas, la presencia romana en Gran Bretaña fue también de escasa duración, lo que permitió a las lenguas celtas de esta isla, o sea Gales, sobrevivir y más tarde regresar al continente, la Bretaña francesa. Todavía en el siglo VII, los celtas llevaron a cabo su quizá última expansión. Los escotos irlandeses invadieron Caledonia y le cambiaron el nombre por el escocio. Los textos de las lenguas célticas continentales no son abundantes y la mayoría son pequeñas inscripciones, monedas, glosas y nombres. Los textos conservados más antiguos están escritos en galo y en celtíbero. El texto más extenso escrito en galo es el calendario de Coligny, que contiene 60 palabras escritas en caracteres latinos. Los textos más extensos en celtibérico son los 4 bronces de Botorrita. En concreto, el bronce 3, en escritura celtibérica, es el texto más largo conservado en cualquier lengua celta antigua. Además, se han encontrado numerosas inscripciones en piedra o en bronce, tanto en escritura celtibérica como latina, cuya datación abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo I. En el norte de Italia han sido encontradas inscripciones anteriores al siglo único en lepóntico usando una variante del alfabeto etrusco.